En 1977, en enero, fue anunciado el nombramiento de Monseñor Fray Arturo Salazar Mejía como obispo de Pasto. En 1976, el 1 de julio, había muerto repentinamente Monseñor Giraldo, y durante ese periodo de vacancia lo reemplazó un administrador apostólico que fue Monseñor Jesús Villarreal. Él estuvo administrando la diócesis desde que murió Monseñor Giraldo hasta el nombramiento de Monseñor Salazar. Monseñor Salazar era un obispo natural de Salamina, Caldas, y que se había criado en Aranzazu. Era obispo de los Llanos Orientales, de Casanare, donde había estado Fray Ezequiel Moreno y Díaz, cuando vino de España a dirigir la comunidad de los padres agustinos que estaban residentes en el desierto de la Candelaria. Pero además de tender allá su convento, le dio por visitar los llanos de Casanare y se dio cuenta de la realidad de ese sector. Ese sector pertenecía a la diócesis de Tunja, pero nosotros tenemos que ser conscientes de las dificultades que había de movilización de los obispos para atender territorios inmensos como eran las diócesis de Colombia. El señor obispo de Tunja no alcanzaba a atender la diócesis de Tunja y atender los llanos orientales. De vez en cuando podía visitarlos, pero no podía estar permanentemente atendiéndolos por la distancia y las dificultades de comunicación que había en aquel tiempo. Fray Ezequiel Moreno se dio cuenta de esa situación y con la ayuda de la Santa Sede organizó el vicariato apostólico de Casanare, y él fue el primer obispo de ese vicariato. Estando de obispo allá en Casanare, lo nombraron para Pasto, y en Pasto vivió durante 10 años dirigiendo la diócesis de Pasto hasta su muerte. Monseñor Salazar venía de Casanare, del territorio de Monseñor Ezequiel. Venía como agustino recoleto porque pertenecía a la misma comunidad de San Ezequiel. Llegó a Pasto y fue muy bien recibido porque un obispo especial, acogedor, cariñoso, lleno de calor humano, que acogió a la comunidad con mucho entusiasmo, y la comunidad a la vez lo recibió de la misma manera. Monseñor Salazar se distinguió sobre todo por su interés en favor del seminario. Monseñor Giraldo había autorizado que el seminario pasara a la Universidad Mariana con el fin de darle vida a la universidad, empezando con 2 licenciaturas de filosofía y teología, y se adaptaba muy bien al seminario, que era el estudio propio de los aspirantes al sacerdocio. Así se organizó la Mariana, y se benefició la Mariana con el seminario, porque el Señor autorizó para que los seminaristas recibieran clases en la universidad, y a la vez que se ordenaban como sacerdotes, recibieran la licenciatura en filosofía y teología, cosa que fue muy del agrado de los aspirantes al sacerdocio, porque en aquel tiempo había mucha, como quien dice, mucha deseo de prepararse académicamente para trabajar con el gobierno en la docencia. Así se aseguraba un sueldo para los sacerdotes que pasaban trabajos en las parroquias, porque no había lo suficiente para poderse sostener humanamente. Cierto que se benefició la Universidad Mariana, cierto que la Universidad Mariana ganó, pero el seminario perdió, porque aunque los seminaristas vinieron a sacar licenciatura y se beneficiaron con el título de licenciados, y los padres eudistas que tomaron la universidad como con todo el entusiasmo y le dieron vida, perjudicaron al seminario, porque se acabó el ideal ministerial. Ya los que entraban al seminario no pensaban en ser sacerdotes, no anhelaban el sacerdocio, anhelaban la licenciatura.
Y hubo casos aún de seminaristas que llegaron al seminario y estudiaron en la universidad, y cuando les preguntaban por qué no tenían el espíritu del seminario, dije que nosotros buscamos el sacerdocio, buscamos la licenciatura. Entonces es un perjuicio para el seminario, la organización de la Universidad Mariana, aunque se benefició con el seminario y con los padres eudistas, los seminaristas tuvieron como su desorientación. En vez de pensar en el sacerdocio, pensaron en la licenciatura. Por eso esto provocó una crisis en la diócesis de Pasto. Durante 10 años, Monseñor Giraldo no ordenó un solo sacerdote, porque todos entraban al seminario, pero anhelando licenciatura. Por eso Monseñor Salazar, cuando se dio cuenta de esta realidad, cambió como de orientación al seminario. Los que están en el seminario no deben ser universitarios. No deben ir a la universidad a sacar títulos de licenciados. Yo necesito pastores para la diócesis. Los que vengan al seminario buscan el sacerdocio y van a buscar y cultivar su ideal sacerdotal. Esto fue benéfico para el seminario, porque ciertamente se enfocó el seminario por donde debía enfocarse. Pero muchos estuvieron en desacuerdo. Hubo unos sacerdotes que no estaban de acuerdo con esta decisión del señor obispo. Pero como el obispo es el que tiene la autoridad, él vio que así convenía y así lo hizo. Y ciertamente hizo muy bien, aunque había desacuerdo, como digo, con algunos sacerdotes. También se distinguió Monseñor Salazar por las parroquias que organizó. Yo he dicho que había 4 parroquias en Pasto cuando yo vine a la ciudad a estudiar. Y después hicieron otras 2 parroquias con Monseñor Botero, cuando la misión del padre Huelin en 1960 se crearon las parroquias del Carmen y de San José Obrero. Pero cuando vino Monseñor Salazar se crearon otras, porque ciertamente se vio la necesidad de nuevas parroquias. Y así se crearon, por ejemplo, las parroquias de los religiosos. Se hizo parroquia, la parroquia de San Felipe. Se hizo parroquia, la de los padres capuchinos. Se hizo parroquia, la parroquia del Sagrado Corazón, que dirigía un padre jesuita. Y también se hizo parroquia, la parroquia de Fátima, que era una iglesia con el título de la Virgen de Fátima, pero no era parroquia todavía. Fue Monseñor Salazar quien creó la parroquia de Fátima. Y también se hizo la de Santa Mónica, y se hizo también la de San Ezequiel Moreno, y se hizo también la de el Espíritu Santo. Vale la pena recordar la de Santa Mónica. Y me tocó hacer la iglesia de Santa Mónica. Y la iglesia de Santa Mónica la hicimos con dificultades por parte de la acción comunal, que se oponía a que construyéramos iglesia en un lugar que, según ellos, pertenecía a la comunidad y era una zona verde. Y ellos alegaban que no se podía perjudicar a los niños, que ellos debían jugar en la zona verde. Pero eso no era cierto, porque era una zona abandonada. Nadie la ocupaba, nadie jugaba en ella. Por eso yo aproveché ese lote, apoyado también en una oferta que hizo la alcaldesa de aquel tiempo de la ciudad de Pasto, la doctora de la Rosa. Ella visitó el barrio y dijo: aquí hace falta una iglesia, y le va a dar este lote que es del municipio, y por lo tanto puedo yo disponer de él. Este lote que tienen aquí lo dedicamos para una iglesia en el barrio. Yo, apoyado en esa oferta y en lo que dijo la señora alcaldesa, tomé posesión del lote, según la asesoría que me dio un abogado de la obra social. Me dijo: posesiónese y de seguro que puede construir la iglesia, por más que haya oposición de algunos pocos. Y así lo hice, y así se logró organizar la iglesia parroquial de Santa Mónica. Cierto que hubo dificultades con el señor obispo, porque a él le llenaba la cabeza el señor presidente de acción comunal, diciendo la situación allá en el barrio Santa Mónica
es muy peligrosa. Hasta muertos va a haber con motivo de esa iglesia, porque no estamos todos de acuerdo con la construcción de ella. Sin embargo, eso no era cierto, porque aunque la comunidad no ayudó abiertamente, porque todo el mundo tenía como temor y recelo, y muchos se escondían, amigos míos había que me ayudaban ciertamente cuando me veían, cuando yo hablaba con ellos, se mostraban con buena cara, pero siempre sacaban el quite y se me escondían, porque no estaban como muy resueltos a que se hiciera la iglesia, tenían miedo. Sin embargo, como el concordato también me favorecía, porque no había, como que dicen las normas de hoy, que impiden que uno haga las cosas cuando los dirigentes del gobierno se oponen. Apoyado en el concordato, yo logré organizar esa parroquia, logré organizar la construcción de la iglesia, con la colaboración del barrio, porque ciertamente, aunque el señor presidente decía, los del barrio no están de acuerdo, hay oposición de parte de ellos, la oposición era mínima, de unos pocos dirigentes de la acción comunal. La mayoría de la gente estaba de acuerdo con la construcción de la iglesia, pero no se atrevían a decir nada, ni a manifestarse abiertamente en favor de la construcción. Sin embargo, cuando yo salía por los barrios y iba casa por casa pidiendo limosna para la iglesia, todos colaboraban de manera ejemplar. Por eso se logró hacer la iglesia en 2 años. Uno, que estuvimos como en pelea con la acción comunal porque era rechazos y tratándonos mal y aún sacándonos por la prensa como sacerdote invasor y como persona que estaba haciendo lo incorrecto. Y otra, que estaban siempre oponiéndose a que se construyera la iglesia e impidiendo que avanzáramos en los trabajos. Por eso fue necesario un receso. Pero a ese receso, aunque no construíamos todavía nada, porque no había nada todavía como de aprobación, por lo menos había el ambiente de búsqueda de recursos para construir la iglesia. Hasta que logramos hacer un cambio con los de acción comunal. Yo les desocupo el lote que tienen ustedes, que llaman zona verde, y que es para los niños. Pero ustedes me ceden el parqueadero. Había un parqueadero en una loma, muy pequeño, pero según los entendidos me dijeron, aquí podemos hacer una iglesia, aunque pequeña, pero podemos hacerla. Por eso yo, dialogando con los de acción comunal, logré hacer el cambio. Pero seguí pensando, este lote está en una montaña. Valdría la pena quitar la montaña para explorar el lote y agrandarlo. Y aunque los entendidos me dijeron, eso no se puede, eso es imposible, eso vale mucha plata, usted no es capaz. Sin embargo, me arriesgué e hice la demolición, o hice, como quien dice, quité la montaña con la ayuda de gente buena de la comunidad de Mocondino, que venían cada 8 días a hacer minca para quitar la montaña. Y a pesar de que dijeron que no se podía, en pocos viernes quitamos la montaña toda y esperamos un lote que quedó maravillosamente amplio, donde pudimos organizar todo lo que yo al arquitecto le había pedido por escrito. Quiero construir la iglesia, pero quiero hacer una sala de velación, y quiero hacer un salón de reuniones, y quiero organizar una casa cural y unos servicios sociales. Y todo lo que le pedí al arquitecto me lo organizó y cupo en el lote que yo había preparado para hacer la iglesia. Cuando me entregó los planos me dijo, todo lo que pidió se lo he logrado organizar en ese lote. Así logramos entonces empezar trabajos en firme. Desocupamos el lote de arriba y ocupamos el de abajo. Pero una vez que tuvimos la escritura del lote, cuando me firmaron la escritura, los de la acción comunal, empezamos los trabajos y desocupamos el lote donde estábamos posesionados. Así empezaron los trabajos, que aunque al comienzo el señor Obispo tenía miedo y quería aún dar la orden de que no nos metiéramos a construir la iglesia, que aunque era necesaria, él veía la dificultad para construirla por la oposición de la acción comunal.
Pero yo logré que con los del barrio, algunos dirigentes, gente buena, gente comprometida, gente como quien dice ansiosa de salir adelante, tomaron conciencia. La iglesia no es para el Padre, la iglesia es para nosotros. No es el Padre quien la necesita, somos nosotros. Y por eso en una ocasión que los de Acción Comunal quisieron acabar con lo que había, destruir lo que teníamos construido, o sea, mejor el templete donde estábamos celebrando la Eucaristía. Una noche se resolvieron acabar con ese templete y amenazaron quemarlo. Yo, que estaba en la parroquia del Carmen, oí el anuncio de la quema. Pero yo no me motivé, no me moví. Dije, que se defiendan ellos. Y ciertamente no me equivoqué. Se defendieron. Todos los del barrio se propusieron defender el ideal de la iglesia. Queremos iglesia, aunque algunos se opongan. Y cuidado con quemarnos el templete. Y se armó la revolución y logramos entonces ganar la batalla. Así se logró hacer los trabajos de Santa Mónica, a pesar de la oposición y a pesar del rechazo de algunos dirigentes. En 2 años construimos la iglesia y la dotamos con todo lo necesario. Y aún no conseguimos una dote para la parroquia de 4 millones de pesos. La iglesia la entregamos lista para ser parroquia. Y fue Monseñor Salazar quien erigió la parroquia de Santa Mónica y nos nombró como primer párroco al padre Eugenio González. De ahí, cuando yo terminé la parroquia de Santa Mónica, la entregué. Me llamaron los del Espíritu Santo y el Señor fue mi autoridad para que fuera donde ellos, para ayudarles, porque también querían hacer su iglesia y tenían dificultades porque no lograban ponerse de acuerdo, ni lograban tampoco hacer lo que se proponían. Así pasé al Espíritu Santo y ayudé también a organizar la parroquia del Espíritu Santo. En varios años trabajé y logré hacer los planos, y unos planos maravillosos, porque me los hizo un arquitecto que pensó en el aspecto social. Se hizo la iglesia y alrededor de la iglesia había una cantidad de servicios sociales en beneficio de la comunidad. Desafortunadamente, cuando me cambiaron, porque ya nombraron párroco, yo tuve que entregar lo que tenía planeado al nuevo párroco. Y el nuevo párroco tuvo dificultades y le dio miedo meterse en tanta cosa y construyó la iglesia y no la hizo como estaba planeada. Un abanico que era hermoso y que ciertamente prestaba un gran servicio a la comunidad. Él hizo un rectángulo porque le dio miedo de la luz tan grande que tenía el abanico, y tuvieron miedo porque dijeron, una viga tan larga se nos puede caer encima. De pronto se cae esa viga y son muchos los muertos. Por eso se desistió de la idea de hacer la iglesia como estaba planeada, en forma de abanico, y se hizo lo que existe hoy. Pero fue el Señor Salazar quien eligió la parroquia de Santa Mónica y la parroquia también del Espíritu Santo. Fue Monseñor Ezequiel Moreno quien, siendo Agustino Recoleto, de la misma comunidad de San Ezequiel Moreno, quien pidió erigir una parroquia en la diócesis en honor de San Ezequiel. Y entonces pensó en Miraflores. Esa parroquia o esa iglesia se había hecho con Monseñor Giraldo, se puso la primera piedra en honor de la Inmaculada. Pero cuando Monseñor Salazar vino, con motivo de la beatificación de Monseñor Ezequiel Moreno, pidió, hagamos esa iglesia no para la Virgen Inmaculada, hagámosla o terminémosla para San Ezequiel. Y fue él el que organizó la parroquia de San Ezequiel y nombró como primer párroco al padre Lucio Delgado, a quien yo, como párroco del Carmen, al que me pertenecía la iglesia de Miraflores, le entregué todo lo necesario para la parroquia, aún los ornamentos, y empezó ya a funcionar la parroquia de San Ezequiel. Monseñor Salazar se distinguió también por el amor a los niños. Siempre que salía a las parroquias a visitarlas, llevaba sus confites para repartir y para tirarles a los niños, y gozaba tirándoles para que recogieran. Él gozaba mirando a los niños que corrían a coger su confite. Fue Monseñor Salazar también el obispo que se distinguió
por su interés por los sacerdotes. Algunos sacerdotes se había desorientados haciendo otras cosas. Y él en persona iba a buscarlos donde estuvieran. E iba a hacerles entender, su oficio no es ese que está haciendo. Su oficio es el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. Y los volvía al buen camino y los organizaba. Siempre acogía al sacerdote en la diócesis. Siempre estaba dispuesto a atender, a oír, a orientar, a aconsejar y a ayudar. Todo el que iba donde él era atendido. Y no únicamente atendía en la diócesis, también salía a visitar las parroquias. De vez en cuando terminaba su trabajo en la diócesis y se iba a cualquier parroquia a visitarla de improviso, ¿no? Que no era raro ver que llegaba a la parroquia sin que uno se diera cuenta que llegaba. Sin esperarlo, se aparecía. Pero siempre cariñoso, siempre familiar, siempre acogedor. También Monseñor Salazar fue quien trajo a los padres agustinos para la Iglesia de la Merced. Él organizó las confesiones permanentes y el servicio pastoral de la Merced permanente con los padres agustinos. Ellos empezaron el trabajo que hoy existe por parte de los sacerdotes diocesanos. Fue él quien con los padres agustinos comenzó ese trabajo. Vale la pena entonces tener en cuenta otra idea. Fue Monseñor Salazar el que organizó en la diócesis para los sacerdotes y para las religiosas el encuentro navideño. Con los señores obispos anteriores no había nada en Navidad. Pasábamos la Navidad sirviendo en las parroquias a los de la parroquia, pero nadie pensaba en los sacerdotes ni en los religiosos y religiosas. Monseñor Salazar fue el que empezó el encuentro navideño de sacerdotes y el encuentro navideño de religiosos y religiosas. Vale la pena entonces tener en cuenta todo el trabajo de Monseñor Salazar en la diócesis, todo lo que hizo en favor de la comunidad. Aún otra idea, me acuerdo en este momento, el cementerio. Él pensó en organizar el cementerio y en hacerlo jardín, porque era ciertamente un cementerio muy desorganizado y había muchos túmulos que daban como mal aspecto en la presentación del cementerio. Él quiso hacer un cementerio jardín, donde por todas partes se vieran flores y se viera una cosa bien organizada y bien llamativa y bonita. Desafortunadamente, los que le colaboraban obraron o hablaron, como quien dice imprudentemente. Hablaron de un bulldozer y la gente se revolucionó a lo de un bulldozer. Porque ¿cómo es posible que a nuestros muertos los saquen con bulldozer? Y se armó la pelotera. Y fue imposible que Monseñor Salazar pudiera hacer lo que pensaba. Porque desde que se revolucionó la gente, tuvo que suspender la idea de remodelar el cementerio. Fue también otra idea que me tocó a mí aprovecharla. En los barrios surorientales queríamos un cementerio. Y yo le propuse comprar un lote para cementerio de los barrios surorientales. Pero me dijo, no, coge el cementerio que hay y arréglelo. Y yo me metí al cementerio y empecé el arreglo sin hacer ruido, sin hacer bulla. Y logré hacer del cementerio un jardín. Porque así se empezó y fue mucho lo que pude lograr con la colaboración de la gente. Porque la gente viendo cómo se hacía, empezó a colaborarme y a darse cuenta de que queríamos algo bueno para la ciudad de Pasto y algo bueno en favor de los difuntos, que no estuvieran tratados de cualquier manera, que cuando uno fuera al cementerio fuera con gusto, porque encontraba un lugar agradable y un lugar, como quien dice, tranquilo, donde podía rezar por sus difuntos cómodamente. Así se logró el inicio del arreglo del cementerio, como Monseñor Salazar lo había pensado, pero metiéndome de una manera calmada y pacífica, sin hacer ruido, sin hacer bulla, pero se fue haciendo. Y así empezaron los trabajos de reforma del cementerio del Carmen, como está actualmente. Qué bueno entonces recordar a Monseñor Salazar y agradecerle todo lo que hizo por Pasto, todo el trabajo que hizo en favor de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas y de los fieles, porque por todos, en todos los aspectos trabajó.
Él fue quien ayudó también en otro aspecto que no me acordaba, el aspecto de las veredas. Antes, en las visitas de los señores obispos, solo se visitaba el centro parroquial. No había tiempo para más, porque las visitas eran muy difíciles en tiempos antiguos, por lo que he dicho antes, la dificultad de las vías de comunicación. Cuando Monseñor Salazar vino, venía de un territorio de misiones, y entonces fácilmente encajó en la visita a los centros parroquiales y a las veredas y sectores de la parroquia. Así empezó otra forma de trabajo diocesano. El señor obispo empezó a trabajar en las veredas. Y así tenemos hoy que los señores obispos siguen trabajando en las veredas, visitan el centro parroquial, pero también las veredas. Qué bueno recordar a Monseñor Salazar y recordar todo lo que hizo por nosotros y ser agradecidos y rezar por él.